Bueno, quieren que empiece a hablar un poco sobre el 17 de octubre más. Sí, ¿qué pasó? Yo no sé. Yo no sé nada. Mira, el 17 de octubre, o sea, planteándonos en esa fecha, Ese día. en la mañana se veía como algunos grupos de obreros, trabajadores. Primero situémonos en 1945, o sea, una Argentina, un microcentro porteño totalmente diferente de la que conocemos hoy en día. Sí. Antes el centro era un lugar de concurrencia única y exclusivamente para los sectores más adinerados, la oligarquía, los sectores, bueno, la élite política y demás, y era algo muy extremadamente formal, o sea, no había personas musculosas ni nada por el estilo, era todo con traje, y primero lo que le llama la atención a muchas personas, a muchos vecinos, y lo cuentan en sus cuadernos, en sus libros, en mismo los diarios de esa época, cómo se empiezan a acercar gente de todo tipo, cómo se empiezan a acercar a la Plaza de Mayo con musculosas y los veían, viste, muy, muy extraño, como si fuesen extraterrestres peronistas, pero lo veían con una perspectiva también bastante prejuiciosa y racista, y después se verificaría, ¿no?, en un montón de intervenciones de la oposición, tanto en el Congreso como en los medios, que hablaban de aluvión zoológico, de la barbarie blanca, en fin. Cuestión que lo que había pasado, porque el 17 de octubre no es que surge de la nada, ya se venía hace 10 días viendo cómo era esto, porque había pasado algo. Primero, en 1943 se da lo que fue el golpe de Estado del GOU, el Grupo de Oficiales Unidos o Grupo Obra Unificación. Este grupo de oficiales, es algo que yo siempre remarco, porque eran muy heterogéneos. O sea, si bien estaba Perón, estaba Domingo Mercante, después estaba Vicente Fidel Anadón, bueno, muchos eran un grupo muy heterogéneo y que entre ellos había un montón de rispideces, pero compartían ciertas cosas, por ejemplo, que eran industrialistas, eran más conservadores, algunos más de centro, más de derecha, otros, pero compartían una posición neutralista con respecto a la Argentina en la Segunda Guerra Mundial. Claro. Cuestión que lo que más me rompe la cabeza, lo que me estalla la cabeza, es el análisis de la rosca política que uno puede sacar del periodo comprendido entre 1943 y 1946. La cantidad de maniobras que hubo para voltear presidentes, porque recordemos que hubo 3 presidentes en ese periodo, o sea, en 3 años. Primero estuvo Arturo Rawson, que es uno el que lidera el golpe. Antes de asumir ya lo voltearon, ¿no? Creo que un lunes tenía que asumir, porque creo que un viernes había sido la revolución. No llegó al lunes, lo derrocaron porque estaba negociando con unos periodistas, no duró nada. Después asume Pedro Pablo Ramírez, que dura como un año, lo vuelan también con el tema de la Segunda Guerra Mundial, iba a declarar la guerra a Estados Unidos, la guerra a Alemania, y había ciertos militares que eran bastante, por así decirlo, nazis, ¿no? Simpatizaban con Alemania y no querían eso. Bueno, cuestión que lo derrocaron. Y asume Edelmiro Farrell, ya como presidente hasta 1946. Este militar, yo creo que está poco reivindicado, bueno, por su carácter de dictador, pero sin embargo era lo mejor del GOU. Y además, una faceta que no se conoce de él es que fue uno de los, además de los primeros peronistas, cuando Perón estaba en el exilio, ¿no?, que estaba acá todo, la izquierda matándose contra la derecha, los montoneros, todo eso, aparecía Farrell, expresidente, tocando la guitarra a lo Alberto Fernández, contando anécdotas de Perón, de cómo fue, cómo era su trato, en fin. Y eso fue lo que ayudó también a conocer a las nuevas generaciones cómo era la figura de Perón, por qué era tan famosa, por qué tenía tanto peso en la escena política. Cuestión que esto, bueno, que hubo 3 presidentes, había una rosca política tremenda entre los militares, y obviamente ahí se empieza a destacar el coronel Perón, porque él elige el Departamento Nacional del Trabajo, que había sido creado por Roca, no servía de nada, o sea, era un departamento chico. Cuando llega ahí se encuentra tipo todo vaciado, 2 máquinas de escribir y un catalán ahí escribiendo al final. Este catalán, bueno, después le iba a ayudar a confeccionar las estadísticas, pero Perón lo que empieza a hacer, desde el Departamento Nacional del Trabajo, primero que le cambia el nombre a Secretaría de Trabajo y Previsión. Después de ahí empieza todo el emprendimiento social, la sanción de leyes laborales que estaban cajoneadas en el Congreso, empieza a hacer un montón de cosas, bueno, convenios colectivos de trabajo,
sanciona la creación de los tribunales de trabajo, muchas cosas, y se empieza a dar conocido él, con nombre propio, con individualidad. Juancito. Que era algo que le molestaba a los militares. Perdón, ¿ibas a decir algo? Claro, era Juancito. Juancito Domingo. Claro, sí, ¿quién es Juan? Sea Juan Perón. Bueno, cuestión que, bueno, se crean sindicatos, florecen los gremios, en fin. Para 1945, ¿no? Ya termina la Segunda Guerra Mundial, había una oposición muy fuerte en el país. A mí me interesa mucho la interpretación que se da de esto porque los opositores de esa época, que estaban aglutinados en la Unión Democrática, que estaban comunistas, conservadores, radicales, demócratas, progresistas, o sea, toda esa junta que parecería que son opositores, pero estaban todos juntos en contra de Perón porque no sabía qué era, decodificaban la realidad como una suerte de nazifascismo contra, no sé, la democracia de Estados Unidos y qué sé yo. En esa época se vinculaba a todos los militares como si fuesen Hitler, como si fuesen Mussolini, y si bien algunos tenían un perfil filofascista, Perón no era uno de ellos. En ese sentido, esto empieza a rezar bastante en las cúpulas militares y empiezan a considerar que Perón era un obstáculo. A mí me gustan dos cosas que no se saben de esto, que fue el motivo de Eva Duarte, de Evita. Sí. En realidad lo que le molestaba, y esto se ve creo que en la película de Eva Perón, si no me equivoco, es la de José Pablo Feynman, que hace guión. Vieron que él iba ahí al Campo de Mayo y la tenía Evita en el baúl de atrás, o sea, la tenía escondida. Claro. Y eso le molestaba bastante a los militares que eran más conservadores, sumado a que tenían una diferencia de edad de 24 años, o sea, dato no menor. Además que la presentaba ella como si fuese una hija, una sobrina, ¿viste? Todo mentira. Le molestaban eso, le molestaban también, y esto fue la causa principal, lo que detonó esa rispidez total entre toda la cúpula militar, que designó al padrastro de Evita como director de Correos y Telecomunicaciones, a Oscar Nicolini. Este hombre estaba formado, era bastante idóneo para el cargo, pero se interpretó como que era un acomodo de Evita y eso, terminó de estallar y le pidieron a Perón la renuncia. Empezaron las reuniones, las negociaciones, se sublevó Campo de Mayo en ese momento, como fue lo de Alfonsín. Tal cual. Incluso, pasó, ahora que lo pienso, pasó casi lo mismo, porque creo que Alfonsín va con los carapintadas a negociar. Farrell fue a negociar también con los militares, pero, o sea, le dijeron, no sé, tu opinión no vale acá, pero soy el presidente de la nación, claro. No me interesa. Entonces, a todo esto, es muy interesante cómo fue toda las discusiones. Hay uno que el mayor Desiderio Fernández se para en un momento y dice que hay que matar a Perón, hay que meterlo en una cañonera y bombardearla, hay que hacerlo mierda. Bueno, eso obviamente se le molestaba porque evidentemente vos estarías generando un mártir, que fue lo que pasó en Colombia. 3 años después, cuando matan a Jorge Eliezer Gaitán, que era un líder popular, nacionalista, qué sé yo, generó una guerra civil que se extiende hasta el día de hoy prácticamente. Cuestión que con Perón no pasó lo mismo. A Perón evalúan, detenerlo en la isla Martín García. Entonces en esto, viste, Perón renuncia, no quiere saber más nada de esto, incluso se va al Tigre con Evita a pasar una luna de miel, supónganle, que dura 2 días más o menos. Y ahí, le notifican que estaba detenido. En esto, uno que se mantuvo siempre leal a Perón, que no es conocido, no se lo cita tanto, que fue Domingo Mercante, no sé si lo ubican, el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Fue uno de los principales, de los grandes amigos de Perón, de lo que lo catapultó al poder, y en fin. Cuestión que cerca ya del, como se dice, del 13 de octubre aproximadamente, le notifican que estaba detenido y que lo iban a trasladar a la isla Martín García. Primero, que el que había movido todo esto era el mayor Héctor Bernengo Lima, que era de la Marina. Como todos sabemos, la Marina siempre estuvo más a la derecha que la derecha, y Perón tenía miedo, obviamente, porque lo iban a matar, básicamente. Lo odiaban e incluso eran capaces de matarlo. Entonces, lo suben a la cañonera Independencia y lo llevan a la isla Martín García. Y es muy interesante el relato que cuenta Mercante, que bastante emotivo,
Sí. que dice, cuando a Perón se lo llevan, dice que se lo quedó mirando a Perón como se iba, lo había abrazado, qué sé yo, dice que advirtió que el marinerito que montaba guardia a su lado estaba llorando. Por su rostro le corrían las lágrimas silenciosamente. Entonces dice Mercantes, sentí una enorme tranquilidad y supe con claridad total que íbamos a ganar la partida. Esto es bastante extraño, ¿no? Porque desde que un marinerito estaba llorando, que era el que lo tenía que vigilar a Perón, él ya es como que pensó incluso el 17 de octubre, Perón presidente y todo lo que vino después. Bueno, efectivamente lo meten ahí en Cana, en la isla Martín García, chao, también. ¡pum! Claro, también conocida ahora como Irigoyen Perón Frondizi, porque la isla EPF, porque estuvieron presos estos 3 presidentes. Sí. Ahí, bueno, está desde, como dije, desde el 13 de octubre hasta el 16. En este periodo, la escena política estalla mal, o sea, hay lo que se conoce, lo que no se conoce, mejor dicho, que fue el picnic oligárquico. El 12 de octubre, aproximadamente el 12, el 13, se había generado una suerte de manifestación de la oligarquía en contra del círculo militar, 200.000 no sé en qué calle queda, está en el centro por ahí. Había matado un par, después hubo represión, se metieron la Alianza Libertadora Nacionalista, cuestión que murió un médico, bueno, en fin. A todo esto no sabían qué hacer con Perón, no sabían qué hacer con los medios de comunicación, porque algunos hablaban de que Perón estaba detenido y otros hablaban de que no, que lo estaban cuidando, en fin. Y entonces los trabajadores empiezan a sentir particularmente, bastantes dudas con respecto a... Claro, el tipo que nos dio todo está preso, ahora desapareció. Y hay un detonante que fue que el 12 de octubre no se pagó el feriado. Había una disposición de Perón que se tenía que pagar el feriado y no se pagó. Entonces, ante esto dijo, bueno, si no nos pagan el feriado, nos van a sacar todo. Claro. Iba a ser así. Entonces, ante esto se empiezan a congregar, empiezan a reunirse algunos gremialistas, Mercantes se reúne con algunos sindicalistas. De hecho, pará. Algo curioso también que lo dice el cadete en el video de véanlo, que es que tipo que así que los patrones tipo los descansaban a la gente, tipo le decían así como, sí, ahora anda a pedirle el aguinaldo a Perón, anda a pedirle las vacaciones a Perón. Y bueno, fueron a pedírsela a Perón. Sí. Ahí voy, sí, pará. Ya vuelvo. Sí, estaba Perón todo ahí, lo están matando los mosquitos en la Martín García, que es un ambiente horrible todo ahí, ya no puede. Entonces, ante esto, se reúnen varios dirigentes, se empezaban a ver, pero había mucha fuerza desde las bases, o sea, de los trabajadores que querían Mucha tibieza de la CGT. Estaba ponerle ahora a Daer, sin saber qué hacer. Sí, pero de hecho el 17 no activa la CGT, era para el 18. Claro, claro. Eso es un datazo. Era para el 18 y el pueblo se anticipó. El corte dijeron, ¿qué es 18? El aguinaldo ahora. Re espontáneo el 17. Además, esto es muy interesante que dicen, porque fue una reunión que surgió en el seno de la CGT. Esto fue el 16, cuando se reúnen los gordos de la CGT y por 16 votos a 11 deciden que van a ir a huelga el 18. Claro. Porque el día anterior ya había habido concentraciones, mejor dicho, en Berisso, en La Plata, en Chaco, en Rosario, sí, y no sabían cómo controlarlo. Igual algo pasó similar este 17 de octubre, vieron que no pidieron movilizarse, igual muchos se movilizaron, fueron en caravana. Sí, muchísima gente, a mí me sorprendió, Sí, no, a mí también, la verdad, bastante. Esto fue algo igual. Encima lo peor es que estos trabajadores no estaban ahí al divino botón, estaban hablando de Perón, queremos a Perón y qué sé yo. Cuestión que el 16, Perón ya había sido entrevistado con el médico Miguel Ángel Massa, que lo había mandado el presidente Farrell. Sí. Y lo revisa ahí, ¿viste? Le dice, vos mentís, decís que no sé, que tenés coronavirus, entonces volvemos al hospital militar. Acá. Claro, sí, tosé, ¿viste? Claro. Decís que te duele la garganta. Efectivamente, mandan después Bernengo Lima, que gran era actor, como el hombre fuerte. ¿Cómo? Perdón. Gran actor, porque se lo llevaron después. Claro, sí. Es bueno. Y vienen 2 médicos que lo había mandado Bernengo Lima porque estaban dudando, obviamente. Algo raro hay acá. Y nada, Perón dice, no me pueden tocar a mí, no me pueden decir nada, no me pienso revisar hasta que no lleguemos a tierra. Bueno, cuestión que van al hospital militar, ya para la madrugada del 17 aproximadamente,
y bueno, estaba alojado en la suite y empiezan a corear varios trabajadores que se habían acercado al hospital militar y no sabía qué hacer. Entonces hay un testimonio que me da mucha risa de uno de los oficiales que estaba con él que dice, y bueno, sí, Perón no era como Fidel Castro, que Fidel iba ahí, se internaba, era guerrillero. A Perón había que llevarlo, o sea, estaba tirado en la cama. Recordemos que estaba también bastante alicaído, incluso en las cartas que le manda Mercante, a Evita, a Farrell se atestigua eso. Él decía, no sé, qué sé yo, después nos vamos a vivir a la Patagonia, voy a escribir un libro, nos dedicamos ahí, vamos a festejar la luna de miel y chao, nos olvidamos de todo esto. En este sentido, los oficiales empiezan a motivarlo a Perón que algo tenía que hacer porque había un montón de trabajadores reunidos, entonces bueno, los disuaden, le dicen que vayan a Plaza de Mayo. Y bueno, finalmente, a eso ya de las 11, cuando se habían congregado ya todos. Mucha gente. Porque, claro, y los números hablan aproximadamente de entre 200.000 y 500.000 por ahí. O sea, y esto es criticado del antiperonismo diciendo que eran pocos. Y sí, puede ser, eran pocos. El tema era la condición social que tenían. Porque no eran, por ejemplo, no eran pocos oligarcas. Claro, pensando en Buenos Aires, en la Buenos Aires del siglo XX, sí, era sí. La ciudad, y sigue siendo, ¿no? Más o menos, la ciudad oligárquica por antonomasia. Que hasta se dice, perdón, que levantaron el puente de San Telmo, ¿no? De ahí del lago y lo cruzaron nadando la gente, todo. Así es. Claro. Incluso se estaba barajando la idea de reprimirlos, o sea, de agarrarlos a tiros, a todo. Pero bueno, el presidente dijo, esto no voy a que era una masacre. Abrir fuego contra el pueblo, ¿viste? Esto va a ser un desastre. La gente lo cruzaba todo a nado. Pero lo que importa, que... pará, ¿sale o no sale que este tipo, Perón? Cuestión que ya para las 11, personifiquemos a Perón, o sea, no entendía nada, francamente, porque además ni siquiera estaba como... La placa del millón, ha llegado. La placa de los 100.000. O sea, capaz ahorita me quieren matar, qué sé yo, bueno. Cuestión que se dirige ahí a la Casa Rosada, estaban todos convulsionados, no sé, se abraza con Farrell, todos aplaudiendo, todo muy emoción, qué sé yo. Pero le dice, a Farrell le dice, bueno, todo bien, pero va a hacer una serie de cosas. Designa a Mercante como secretario de Trabajo y Televisión, usted me va a apoyar para las elecciones del año que viene, y bueno, esta manga de estúpidos van a renunciar, o sea, Ábalos, Bernengolini y todo eso. Que habían sido los propulsores de su derrocamiento. Farrell acepta, todo bien, se da la mano, se estaba yendo. No, pará, le dice Farrell, háblele a estos locos que me van a prender fuego la Casa Rosada. Entonces Perón no sabía qué hacer, no tenía preparado nada y les dice, bueno, que canten el himno, así se entretienen un poco, y mira, pensó algo. Y después Perón, en un documental medio raro que está en YouTube, que se llama, creo que La Revolución Justicialista, sí. Que muchos hablan de, viste, lo sacan de contexto, habló de socialismo, ¿no? Pero está muy bueno el documental porque narra todo cómo fue esto. Y nada, se dirige al balcón y tiene, según sus palabras, el discurso más importante que dio. Claro. Cuestión que da este discurso, 18 feriados, así que estaban re felices. Hay gente que se quedó dormida, dicen. San Perón. Se están re felices. Y bueno, así fue como el 17, ya después del 17 es como que se capitalizó políticamente el coronel Perón todavía, y eso fue lo que se le servirá como base para ganar en las elecciones del año que viene, o sea, de 1946. Excelente. Ganamos, amigo. Ganamos. Es muy emocionante el discurso ahí, Perón dice cosas así como muy flashero. ¡Queridos trabajadores! He asistido a reuniones de trabajadores. ¡Únanse! ¡Sean hoy más hermanos que nunca! Así no era la voz de Perón igual. Con la unidad de los que trabajan ha de levantarse en esta hermosa patria la unidad de todos los argentinos. Así. Con capo. Estaba rafónico, salía de la isla esa. Boludo. O sea, estaba como... Claro, Perón tenía también una cagada de palo encima. Mal, boludo, estaba re cagado. Imagínate, boludo, llegás en un fla, sos carnada, ¿me entendés? Sos carnada y en un fla sos Dios. el cumpleañero, ¿me entendés? Digo, genial. Bueno, Uzi, muchas gracias como siempre. Nos vamos a un tema, Josía, ahí un tema bien peronista. El militante Ignacio...